¿Estamos? Listo. Sí, Excelente. Cualquier cosita me avisan que yo gracias, hermano. que les vaya Muchas gracias. súper bien. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a orar y que el Señor sea el que nos guíe en esta noche y nos dé un corazón expectante para sorprendernos por quién es Él. ¿Alguno de ustedes desea orar? Amén, amén, por acá. Por otra vez. Adelante. Bueno, cerremos los ojitos, por favor. Manitos unidas. Y vamos a orar. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche tan hermosa que nos da, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la verdad tú eres tan bueno, tan magnífico, tan soberano, tan hermoso con nosotros. Nos das todo lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este espacio que nos da, Señor. Te damos gracias, Señor, por los profesores, por el Instituto Bíblico, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que el pueblo perece, Señor, por falta de conocimiento, Señor Dios. Ese conocimiento nos lo das tú, Señor Dios, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, te pido que en esta noche nos guíes, guía a los profesores, Señor. Guía a las personas, Señor Dios de gloria, a que podamos entender lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Queremos conocer más de ti, queremos conocer esos secretos que conocían tus discípulos. Revélate a nosotros, Señor, de una manera impresionante, Señor. Que sea tu verdad, Señor, tu revelación en nosotros. Que esto no solamente sea conocimiento, Señor, sino que tu palabra sabemos que nunca vuelve vacía, Señor, sino que cada clase, Señor, sabemos que somos alimentados de tu palabra, Señor. Danos aún más, Señor, provee todo lo que les falte, Señor, a cada uno de los que estén conectados, Señor, conforme ni siquiera a nuestra fe, Señor, porque a veces dudamos, Señor, sino conforme a tus grandezas y tus misericordias, Señor Dios, y tu gloria, Señor Dios. Yo te pido, Señor Dios, que seas bendición de nos, Señor, y que esta noche, Señor, sea una noche hermosa, Señor, como todas las demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Em, Después de esa bonita oración, creo que eh, es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente. Los felicito, como oraba nuestro hermano. Em, Algo sorprendente es que quizás nuestras iglesias se llenan, pero hay pocas personas que desean como profundizar en las escrituras y ustedes han sacado este tiempo y sus recursos, su tiempo para aprender más del Señor. Entonces, felicitaciones. Y retomando lo que estábamos conversando ahorita sobre las tareitas, pues la primera era responder a la pregunta que estaba ahí en la guía. Y la segunda era como una especie de investigación, es eh, esta definición que pone el catecismo. Lo que les pedí era que si había un término que no conocieran, lo pudiesen investigar. Alguno de estos quizás, o les llama la atención, no sé, que Dios es inmutable, o la bondad de Dios, o la infinitud de Dios. Entonces era como si algo les llamaba la atención o si algo no conocían o querían ahondar más, investigar sobre eso. Pero si lo hicieron, investigaron sobre todo e investigaron como los textos, como nos compartió la hermana Marcela, pues creo que mayor dicha para ustedes porque aprendemos más y estamos más conectados con lo que vamos a trabajar en esta noche. Em, no sé si hay otra pregunta al respecto. Les ofrezco disculpas. He tenido presente calificar los trabajos que me han enviado. Em, la verdad, sí, mi tiempo depende de las siestas de mi hijo y ahí estamos. Estamos en una etapa donde le están saliendo sus dientes, entonces anda un poquito más sensible.
pero les tengo presente calificar los trabajos con el favor de Dios. Esta semanita me pongo al día, yo les envío las notas, así que si usted ha presentado los dos que llevamos, los ha enviado, pues esta semanita les envío las respuestas, les envío las notas también. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Profe, perfecto. Listo. Entonces ahorita volvemos a este catecismo, así que tengamos lo que investigamos, lo que pudimos analizar presente, que ahorita más adelante lo vamos a traer. Este es nuestro encuentro número 3 y quiero iniciar haciéndoles esta pregunta. Si en algún momento ustedes han intentado describir quién es Dios en sus propias palabras, o si conoces a alguien que pueda hacerlo. Eso es como de esos términos que le preguntan a uno y que uno sabe qué es, pero que en palabras es muy difícil de poner. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que le pregunten a uno qué es, no sé, paciencia. Ah, esperar, pero como que a uno le cuesta poder definir algunos términos, no sé, ¿ustedes han pensado en esto, Marcela o Anderson? Bueno, buenas noches para todos. Yo creo que Sí. eh, encerrar a Dios en un concepto es imposible, ¿sí? Pero yo creo que tal vez es como Dios se ha revelado a cada persona, ¿no? Por ejemplo, a mí se ha revelado como un padre, ¿sí? Yo perdí a mi padre a los 9 años y a partir de ahí, pues, Dios se convirtió en mi padre realmente en esa figura, ¿sí? En ese apoyo, en ese respaldo, en esa cobertura, en esa guianza. Se convierte Dios en ese padre. Obviamente hay muchos conceptos como el sanador, hay muchas personas que lo pueden conocer. Lo sanó, Dios lo sanó, entonces lo tienen como el sanador de su vida o le proveyó y lo que más ha hecho es proveerles, entonces es provisión, pero Dios es todo, ¿no? Pero yo creo que representativamente para alguien puede decir, no, para mí Dios es todo, sí, Dios es todo, pero para mí Dios representa principalmente eh, esto y para mí pues es ser padre. Muchas Eh, gracias, muchas gracias. Para, para mí, Marcela, Sí. yo he conocido al Señor desde varias etapas. Creo que ya habíamos tocado este tema en donde yo dije que le conozco pues como mi libertador, me libró el Señor Jesús, me libró del pecado, me limpió, me libertó, ¿sí? Ujú. También como mi proveedor, también como mi sanador, hasta como mi padre y mi madre, porque en un encuentro también entendí que él es mi mamá y mi papá. Y entendí que es mi consejero y de muchas maneras la pregunta era que si conocía a Dios y creo que contesté que lo conozco, que que creo en Dios y sé que existe porque lo conozco. Creo que así fue que contesté la vez anterior. Ujú. Entonces, pues los atributos y las cualidades, que es soberano, que es maravilloso, que es sabio, que es... eh, hay muchísimas, es como dice mi esposo, imposible encerrarlo en un adjetivo. Ujú. Tendríamos una lista, una lista indescriptible. Él es el que es, como dice él es, yo soy el Que que tú soy, necesitas. yo soy el que soy y ya. Y creo que esos otros nombres son los que se le han otorgado en la palabra, pero otorgado a través del pueblo. Él nunca dijo, el único nombre dado a los hombres es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Ujú. Entonces dicen que es Jireh, que es el proveedor, que es el protector, que es el sanador, el pueblo es el que ha asignado esas. Y podemos Ujú. ver los atributos y también sabemos que es decir,
se ha dicho que se ha visto el dedo de Dios, la espalda de Dios, el rostro de Dios y todo eso, o sea, tratando de asemejarlo, de hacerle similitud a la humanidad, ¿verdad? El dedo de Ajá. Dios, la mano de Dios que escribió en Daniel, el dedo, ¿sí? Sí. Que es en Egipto de las 10 plagas, que era el dedo de Dios, y la espalda y el rostro y así. Listo, gracias. Gracias, muchas gracias. Se nota que leyeron el material muy bien, el material que les envió el hermano Mario, pues nos da luz y ahonda muchas cositas que pues por cuestiones de tiempo no alcanzamos aquí, pero que es importantísimo poder leer. Rosalba tiene también la mano levantada, no sé si. Sí, señora, buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Amén. Para mí Dios es mi refugio. Corro a Él en todo momento. Es mi dulce compañía, es mi todo. Lo encierro en esas frases. Es mi todo lo tengo con Él. Ujú. Gracias. Ustedes han hablado y para nosotros describir a Dios, bueno, démosle la oportunidad. Está allí Maerlen. Me disculpa si digo mal el nombre, por favor. Si quieres también, puedes. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, Adelante. Mayrlen, así. Bueno, yo conozco a Dios, o podría decir que para mí, para mi familia, para mi mamá, para mis hermanos, Dios es nuestro Salvador. Yo crecí en un hogar disfuncional, donde todos mis hermanos y yo estábamos destinados a la muerte literal, a un camino de perdición, pero el Señor llegó justo en el momento indicado y nos salvó literal, así, nos salvó, nos sacó del lugar de los cerdos y nos puso y nos sentó en su palacio y nos hizo estar a su lado para siempre. Entonces, yo creo que para mí el Señor es mi Salvador, es ese auxilio, ese socorro que llegó en el momento en el que lo necesitaba, no solamente yo, sino mi mamá, mis hermanos, mi papá, toda mi familia. Y hoy puedo experimentar de la dicha de conocer a ese Dios Salvador, porque hoy tengo un hogar donde mi esposo y mis hijos le sirven al Señor y todos amamos a Dios con esa devoción de saber que solo Él puede rescatarnos y solo Él puede reciclar las almas de aquellos que un día pues, creíamos que no teníamos esperanza. Amén. Amén. Gracias. Gracias por compartirlo. Cuando nosotros oramos, también intentamos, ¿cierto?, describir quién es Dios y para ello hacemos uso de lo que ustedes han mencionado, de los atributos de Dios. Eh, lo mismo pasa cuando nosotros tratamos de definir quién es una persona. Por ejemplo, yo voy a tratar o yo voy a definir a mi esposo. Mi esposo se llama Jorge, me conecté desde el celular de él. ah, es muy generoso, es muy compasivo, es muy noble. Una de las características que me encanta de él es que es muy noble. Em, Él es muy gracioso y él es tierno. Lo que estoy haciendo es describiendo sus características o sus atributos, cosas que resaltan en él. Lo mismo hacemos o tratamos de hacer cuando nos acercamos o tratamos de pensar en quién es Dios. De hecho, ahí no estamos diciendo quién, yo no estoy diciendo quién es mi esposo, solo estoy diciendo características que me ayudan a definir quién es mi esposo o a contarles a ustedes quién es mi esposo y ustedes podrán imaginarse cómo es su personalidad. Pero no saben a ciencia cierta quién es mi esposo.
que ya uno podría entrar, ¿no? Mi esposo es un hijo de Dios principalmente, ¿cierto? Y ya entraríamos en cosas que son más de la identidad de él que de las características de él. Pero lo uno va ligado. Lo mismo pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios. Es tan grande que tenemos que acudir a los atributos para nosotros conocer un poco más a Dios. Y definitivamente, como ustedes lo han dicho, em, el acercamiento que nosotros tenemos a Dios depende también mucho de nuestra historia y lo hemos hablado también en el primer encuentro. Creo que hay características que nos encantan y podríamos hablar de ello, de cómo el Señor se reveló, cómo el Señor ha sanado, ha restaurado y lo ha hecho de manera particular, pero el hecho de que ustedes estén estudiando y que estudiando en un instituto, quieren conocer a Dios como es Él. ¿Por qué? Porque así como lo conocemos positivamente en el área de que el Señor se reveló, también en muchos sentidos, de hecho, hay escritores que hablan que cada quien tiene un Dios semejante a lo que él cree o a lo que conoce. Mm, por ejemplo, si yo estoy fallando, digamos, tengo poca fe, para mí mi Dios es pequeño, diferente a la hermana que cree que Dios puede hacer todo, que Dios puede sanar, que Dios puede proveer alimento de cualquier lugar. No es que sea un Dios diferente, solo que cada uno ve a Dios de forma diferente. Y como yo lo veo es, o como yo creo, como yo he conocido, lo que yo he escuchado, mi cosmovisión, mi vivencia, todo esto forma el concepto que yo tengo de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, que es nuestro propósito, es conocer a Dios tal como Él es. Por eso es que nosotros nos acercamos a la Biblia y ella es la que nos lee a nosotros. Hay un profesor del seminario donde estudié que escribió un libro que se llama El texto que interpreta al lector, refiriéndose a las escrituras. Y él dice que es la escritura quien nos lee a nosotros en vez de nosotros leer las escrituras. Y me encanta este acercamiento porque debe ser así. Si yo soy la que me acerco a leer las escrituras, me acerco con todo mi pasado, con todos mis prejuicios que no se van a quitar de un momento a otro. Me acerco con todas sí, mis concepciones ya de tiempo y depende, ¿cierto?, de la vida que he tenido, de las experiencias y todo esto. Pero al ser la escritura, el texto que me lee a mí, es ella quien me está diciendo quién es Dios y no lo contrario, yo diciendo quién es Dios. Por eso lo importante de nosotros acercarnos a la Biblia y en muchos casos decir, Señor, yo quiero que tú me muestres quién eres tú y no yo lo que yo creo que eres tú. Hace poco me encontraba con el Señor y pensaba en que me cuesta creer que, y no sé por qué, y de eso que uno dice, ¿por qué? Que Él es Dios que se alegra cuando uno, eh, cuando, bueno, Él en su soberanía, en su gracia, le pasan también cosas buenas, o que Él se alegra cuando que el Señor sonríe cuando nos ve. Simplemente pensar eso. Dios tiene una sonrisa en este momento porque los está mirando a cada uno de ustedes. Y a mí me costaba pensar eso, en Dios sonriendo. Y yo le decía, Señor, ¿qué concepto tengo yo de ti? Tengo quizás como un Dios aburrido, un Dios que mira con la ceja levantada, con el ceño fruncido, no sé. Y me confrontaba el leer las historias del Antiguo Testamento y ver el humor de Dios en ellas. Y me llevaba a pensar esto, el Dios que yo tengo yo no es aburrido, no se la pasa esperando que uno falle para regañarlo y esto,
es un Dios que está feliz, es un Dios que está alegre, es un Dios que se complace si nosotros vivimos en obediencia y aun cuando fallamos, pero si volvemos a Él y reconocemos que Él es y que dependemos de Él. Entonces, em, es acerquémonos a Dios más allá de lo que nosotros hemos concebido, acerquémonos conforme Él se ha revelado en las Escrituras. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o alguien desea comentar algo o seguimos. Ustedes han mencionado los atributos y sí, cuando hablamos de atributos no se hace referencia a partes separadas de un Dios compuesto, sino esencialmente a cualidades en las que el ser de Dios se revela y mediante las cuales puede ser identificados. Como les mencionaba, es una manera de identificar a Dios, pero Dios no se puede como separar y que esto lo componen a Él. Creo que en comparación a nosotros los humanos, el Señor es perfecto en todos sus atributos, en todas sus cualidades. No podemos separar ninguna de ellas eh, porque Dios es un ser totalmente compuesto. No podemos decir que Dios es santo, pero no es justo. Dios es santo y Dios es justo. Y todas sus cualidades o sus atributos van esencialmente pues, ligados. Ninguno se puede separar. En la lectura que les envió el hermano, hablamos sobre los aspectos de la naturaleza de Dios y allí se mencionaba que Dios es espíritu. Significa que Dios no puede ser limitado por un cuerpo físico. Alguien que haya leído el material puede comentarnos quizás de qué se acuerda sobre lo que hablamos allí de Dios es espíritu. Yo, Marcela Bustamante. Adelante. Entonces decía, Dios es espíritu significa que no puede ser limitado por un cuerpo físico. Sí, y también decía ahí mismo que no podía ser limitado ni por el espacio, ni por el tiempo, así como estamos nosotros limitados los seres humanos, ¿sí? Y entonces empieza a decir que Dios también es invisible porque pues nadie le ha visto antes y lo sustenta con versículos bíblicos, ¿cierto? ¿Qué más? Em, Ujú. Siento que además de distinguir a Dios, también tenemos que distinguir las criaturas, ¿cierto? De las criaturas que son suyas, que son también espirituales, ¿cierto? Ujú. ¿Qué más decía? Em, Decía que al ser el Señor espíritu, pues no tiene formas, dice sin formas ni par, ¿cierto? Decía que eh, y esa es la razón, decía que por la que no tenía como, como presencia física, ¿cierto? Como apariencia. Cuerpo. Ujú. Cuerpo. ¿Qué Sí. más? Eh, Ahí dice antropomorfismo y teofanía, ¿cierto? Porque es que había también, ahí también en la lectura un título que habla del antropomorfismo, que dice que esa eh, ¿cómo es que se dice? Em, atribuir, atribuir la forma es una similitud, hacer similitud con la figura humana, ¿sí? Con las cualidades humanas. Sí. Mm, Hablaba ahí en ese antropomorfismo era donde hablábamos del brazo de Dios, y también la profesora pues nos agregó ahí los versículos, el rostro de Dios, la mano de Dios, el brazo, los oídos, los ojos, ¿sí? Ahí. ¿Está bien? Vamos a... Sí.
Sí, y no sé si ya terminaste, Marcela. ¿Sí? Y pues se dice ¿Sí? también que el cuerpo del Espíritu Santo, pues somos nosotros, ¿no? El templo. El cuerpo, Ay, ¿sí? sí. Nosotros somos como entonces vendríamos a ser como el cuerpo de Dios, porque somos el templo, ¿no? Somos como esa parte donde Dios acá en la tierra tiene como esa legalidad para utilizarnos de una manera hermosa. Sí, Ujú, eso es todo por ahora, ¿no? así es. Muchas gracias. Em, sí, definitivamente Dios es espíritu. El Señor, Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él en muchos aspectos, pero en el cuerpo no es igual. Entonces, creo que algo que hemos tenido claro desde que somos niños o que iniciamos conociendo es que Dios no tiene un cuerpo así como nosotros. Dios no puede, o sí, no tiene este cuerpo que lo limita a un espacio. El hecho de estar, yo solo puedo estar en este lugar porque mi cuerpo no se puede dividir o copiar en muchas versiones y estar en diferentes lugares. No, el cuerpo implica que está en un mismo lugar. Entonces Dios es espíritu y a la vez, pues esto que es espíritu implica que puede estar en diferentes lugares. Jefferson, tenías la mano levantada, no sé si quieres agregar algo. em, o si quieres hablarnos de lo que nos hace falta aquí, la hermana Marcela mencionó los antropomorfismos, nos falta también las teofanías que tienen lugar a este de Dios es espíritu. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Sino que lo vi completo, tan completo que dije, bueno, no voy a opinar. Pero, bueno, una de las cosas que también quiero pues agregar acá es que, bueno, en lo que hablamos ahora del catecismo de Westminster, precisamente me enfoqué, Dios es espíritu. Entonces se me fue como ya todo lo que había, gran parte del material pues, que había investigado pues en este caso, pero voy a agregar un poco pues de, de, o sea, agregar todo lo que, de lo que es la tarea que teníamos, digámonos, verbalmente. Y bueno, voy a agregar un poco de lo que se habló ahora y complementar también lo que dijeron mis hermanos de Marcela y Anderson. Bueno, sí, también el hecho de que Dios es espíritu, eh, como lo decían ellos, y lo dice también en material, es que esto significa que Dios no tiene un cuerpo humano, ¿cierto? Y el hecho de las teofanías, por ejemplo, hablando de las teofanías, es algo importante como la palabra de Dios nos menciona cómo Dios se muestra, por ejemplo, a través de Jesús. Bueno, aunque esto no será una teofanía, sino Dios mismo, como vino a la tierra en forma humana, es Dios haciéndose el ser, Dios haciéndose humano, haciéndose hombre, como lo dice este atributo de él que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Esto nos habla también de que Dios, o sea, tomó la forma de ser humano. Y así en el Antiguo Testamento sobre todo se veía mucho. En el Antiguo Testamento cuando se habla sobre el ángel de Jehová, por ejemplo, es una teofanía también. No sé si de pronto aquí, pastor, usted me pueda como ayudar un poco sobre esa parte, pero tengo entendido que normalmente cuando las teofanías muestran el ángel de Jehová es Dios mismo, es Cristo mismo, eh, tomando forma digamos, de otra forma, pues como para expresarse o para hacerse notar a las personas en su momento, en su época, por ese lado, ¿cierto? No sé si de pronto ahí quiera complementar algo, pastor, por ese lado. Sí, la mayoría de veces cuando se refiere en el Antiguo Testamento a el ángel de Jehová, hace referencia pues a que en ese momento se aparece una aparición de muchos, están de acuerdo en que esa persona que se aparece es una anticipación de la encarnación de Cristo.
Entonces, pues sí que es Cristo, la tercera persona de la Trinidad, la que se aparece en forma humana. Y no sabemos cómo, ¿cierto? Ujú. Eso es un, un milagro del Señor, pero en muchas. De hecho, eso es un tema amplio. Muchos dicen que algunas sí, otras no, pero pues en su mayoría que hace referencia a una aparición divina de Dios e incluso del mismo Cristo. Así es. Quisiera agregar pues algo de pronto ahí en cuanto al Dios. Ese espíritu también hablamos de que es invisible. Un espíritu no lo vemos, un espíritu no es visible. Entonces podemos hablar de que es Dios invisible, como lo dice Colosenses 1:15, que se llama a Dios como Dios invisible. También hablamos de Dios espíritu porque es inmortal. Bueno, como lo menciona por allá en 1 Timoteo 1:17. Y quisiera pues también agregar algo también ahí que me llamó mucho la atención, a ver que no se me haya ido, y era el hecho de que, bueno, no, ya lo mencionaron también, el hecho de que es omnipresente. Sabemos que omnipresente es que puede estar en todos lugares, como lo mencionas ahora, pastora. Eso es importante porque pienso que aquí, al no ser, como lo estabas diciendo ahora, no tener un cuerpo físico, nosotros no podemos traspasar muros, nosotros no podemos estar hoy aquí en Colombia y después allá donde mi hermano Pedro en Puerto Rico de un momento a otro, no. Dios sí puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y es por eso que podemos decir que es espíritu. Gracias, pastor y hermanos. Muchas gracias Jefferson. Em, Vi la mano, no sé si era que querían participar o estaba levantada desde antes. Sí, sí quiero. Con respecto a la teofanía, es lo que muy bien dice el hermano y se relaciona con la manifestación, ¿cierto? Hablaba en el material, decía que se relaciona con la aparición, manifestación y revelación, ¿sí? De la deidad, ¿cierto? O de una deidad, decía ahí, en este caso pues estamos hablando del Todopoderoso. Y no solo el ángel, sino que cuando dice que bajó a hablar con Abraham, decía la lectura, que también intercedió por Sodoma y hace referencia al hermoso versículo donde dice Felipe que le pide al Señor Jesucristo, le pide a Jesús que le muestre al Padre. Y entonces él dice, él le responde que el que lo ha visto a él, lo ha visto al, no, ¿cómo era? Me enredé. El que lo ha visto a él conoce al Padre, porque él se manifiesta ahí y él en él y así. Entonces, esos versículos son muy bonitos y se resalta también, eh, se resaltan esas teofanías, bueno, que hay muchas, ¿no? En la palabra del Señor, pero también en donde se aparece el ángel hablándole en Jueces, ¿no? Ujú. Hablando en Jueces con los padres de Sansón, me parece que también, que él ahí aceptó la ofrenda y todo eso. Sí. Con Gedeón también, ¿no? En Ajá. Jueces también está Ay, con Gedeón. Y hay, sí, señora, sí, en ese se aparece el ángel de Jehová, sí. el ángel de Jehová y acepta la ofrenda y hace todo lo que Gedeón le dice que acepta, exacto, todo eso. Mm, Entonces dice también que esas son teofanías, pero sí, básicamente es donde está unido a esos conceptos que son las claves, la manifestación, la revelación, ¿sí? sí. Ujú. Bueno, ya. Gracias. A mí me encanta de estudiar este concepto, es pensar el hecho de el antropomorfismo y las teofanías son para nosotros, son por nosotros,
son una forma que el Señor tuvo de comunicarse con su pueblo de tal forma que ellos pudieran entender que era Dios el que se estaba haciendo como ellos para traerles un mensaje. Lo pasó y pasa con los antropomorfismos. Cuando se dice ay, se me escapa, fue Moisés el que vio la espalda Sí, señora. de Dios, es el hecho de que él necesitaba algo que le mostrara a Dios. Es como Dios limitarse un poco al cuerpo humano para dejarse ver por los mismos humanos, igual que las teofanías. Es una forma del Señor traer un mensaje a pues los personajes bíblicos. Entonces me encanta es el hecho de Dios haciéndose o bajándose como la encarnación para venir a los humanos y comunicar un mensaje. Entonces, todo esto es como Dios tratando de hablar el lenguaje de los seres humanos. ¿Qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos el cuerpo y para nosotros es difícil creer que Dios es espíritu, lo creemos, pero a la vez como procesar. Y cuando sacamos este tiempo, decir, ve, Dios es invisible, pero está aquí. Creo que sería diferente si nosotros pudiésemos ver a Dios sentado aquí al lado nuestro. Muy diferente para nosotros, porque así somos nosotros, porque queremos ver a la persona en carne y hueso. Pero Dios es más que una persona en carne y hueso, como ustedes lo han mencionado. Dios está en todos los lugares. La carne y el hueso nos limita, pero nosotros sería lo máximo poder verlo. Pero realmente es una forma de Dios limitarse, pero a la vez es una forma de Él mostrarnos su amor y hablar el lenguaje nuestro. Ustedes son los que necesitan ver la espalda de Dios. Ustedes son los que necesitan saber que Dios tiene algunos, o en ese momento se presentó con algunos rasgos que ustedes entienden, igual que las teofanías. Esas personas necesitaban que alguien viniera y les dijera el mensaje personalmente. Entonces, una forma del Señor comunicarse, creo que por amor a los mismos seres humanos. Muy bien, también encontramos en aspectos que son de la naturaleza de Dios, es que Dios es perfecto. En Él no hay mancha ni tacha en su persona, en su ser, en su forma de actuar en la humanidad. Todo habla de la perfección de Dios. Así que por donde le miremos, Dios es perfecto. Todos sus atributos son en perfección. Dios es bueno de manera perfecta, Dios es santo de manera perfecta, todos son de manera perfecta. Dios es un Dios personal. Él desde el inicio es el que ha querido comunicarse con los seres humanos. Nos creó y bien pudo crearnos y no hablarnos, pero Él es el que se acercó, nos creó, pero también se ha acercado y lo sigue haciendo. Y como dice la escritura que en los posteriores días lo ha hecho es a través de Cristo. Él es el mensaje que el Señor nos ha enviado como en su máxima expresión. En el Antiguo Testamento fueron los profetas y cada una de las personas que vinieron a hablar de Él a través de un mensaje, a traer el mensaje, pero es tan personal y era tan necesario que Él mismo viniera a esta tierra a través de un cuerpo humano. Entonces Dios es sumamente personal. Y otra cosa que me maravilla, siendo el Dios de todo
todo lo que nosotros imaginamos, de todo lo que no alcanzamos a imaginar, de las estrellas, de las galaxias, y esto es sorprendente. No sé si alguno tiene o ha estudiado sobre las estrellas, sobre otros planetas, sobre la galaxia, todo esto creo que nos deja sin palabras de lo complejo que es este universo. Eh, pero, ¿qué somos nosotros en ese universo? Como un granito de arena. Pero aún así el Señor quiere comunicarse todos los días con cada uno de nosotros. Eso es asombroso, ¿cierto? Que todos somos importantes y conocibles delante de Dios y para el Señor. Así que Él es un Dios personal, el Dios de todo, pero Dios personal. Y también que Dios es uno. El texto clave para el pueblo de Israel era, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ellos tenían la tentación de adorar a otros dioses, por esto el Señor les rectificó, les repitió que Él era uno solo, que no eran varios dioses, que Él era uno solo y fuera de Él no hay nadie. Y pues aquí la vez pasada hablamos sobre un poquito el, el misterio de la Trinidad, que siendo em, Tres personas. revelándose en tres personas, pues realmente es a la vez uno, un solo Dios. Y en esto de tratar de definir a Dios, que es un tema a la vez fácil, pero demasiado complejo, este ha sido la definición que por muchos años los teólogos se han adherido a ella y la han tomado, porque a la vez, en pocas palabras, encierra muchísima teología. Entonces es Dios, es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ya hemos hablado de Dios es espíritu, ¿cierto? Y el hermano Jefferson nos comentó que él estuvo indagando en esto de Dios es espíritu. No sé si alguno quiera compartir, si investigó sobre alguna otra palabra que menciona allí. Entonces vamos de a una palabrita para si los otros pudieron investigar también. La hermana Rosalba tiene la mano. Pastora, pues yo investigué y con las citas, pero voy a... Dice, en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección. Ujú. Absolutamente suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sumamente sabio, sumamente santo, sumamente justo, sumamente clemente y misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad. Todo tiene sus citas para corroborar de que todo lo que todos esos Ajá, atributos, pues entonces, sí, pero si nos ponemos a mirar ahorita la cita, pues no terminamos. sí, gracias, hermana. Y todo lo que la hermana mencionó allí son atributos. ¿Cómo nosotros tratamos de describir a Dios? Describiendo o mencionando sus atributos. Hermana Marcela y Anderson o Anderson. Sí, dice que Sí. Dios es infinito porque es infinito y además es eterno, porque Él siempre ha existido y siempre va a existir y siempre existirá, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por Él, en la palabra dice, ¿cierto? Ujú. Él era antes del tiempo y Dios ya era, ¿sí?
Él no Ujú. no tiene principio y tampoco tiene fin. Esto es con respecto a por qué es infinito, ¿sí? Eh, Dice que no tiene principio ni fin y que nunca hubo un tiempo en el que él no existiera, ni tampoco habrá un tiempo en el que él deje de existir, ¿cierto? Ya, ese es porque ese espíritu, porque Dios no tiene cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo es materia y la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Entonces, Él no tiene cuerpo, Él es inmaterial, no ocupa ningún lugar en el espacio. Entonces necesita proveerse de cuerpos santos acá en la tierra, que somos pues sus instrumentos para poder realizar las obras aquí. Ese es con respecto a lo que Dios es espíritu y además es infinito y eterno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. No sé si alguien más desean compartir sobre lo que investigó. Bueno, hay uno que es maravilloso, que es inmutable, ¿no? Tal vez los seres Ujú. humanos, nosotros tenemos como una concepción de que podemos cambiar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Podemos estar alegres, felices, tomamos decisiones de pronto si estamos airados, bueno, tantas cosas que nos intentamos enfocar, pero Dios es el mismo, es el Ujú. mismo, es el mismo, es el mismo que creó, ¿sí? Es la misma, es el mismo Dios que va a finalizar la tierra, es el mismo que determinó que hubiera un diluvio en la tierra, pero también es el mismo que hizo el arco iris. Entonces, Dios es, yo creo que no, uno de los pasajes más maravillosos en el que Dios expresa a nosotros es que Él nos pone en el sitio de creación cuando habla con Job. Yo creo que nosotros debemos mantener, si somos hijos, claro que somos hijos, pero no dejamos de ser creación de Él, ¿verdad? Y hay cosas que no debemos ni siquiera intentar entenderlos porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Entonces, yo creo que esa tarea ya dejemos de intentar como enfocar a Dios o querer que sea predecible. Si hizo Dios conmigo de esta manera, entonces la próxima vez lo va a hacer de la misma. No, Dios es hermoso y es inmutable, ¿no? Dios es Dios, ¿sí? Dios es todo. Muchas gracias. Eso es. Muchas gracias, Anderson. Así es. Creo que sí, nosotros cuando tratamos de encasillar a Dios en algo, lo que estamos haciendo es en cierta medida limitarlo. Como les mencionaba ahorita, pues, lo que nosotros eh, conocemos, pues así lo expresamos. ¿Alguien más desea compartir? Espérame, aquí estamos. Ahora quiero preguntarles, ya hemos hablado de los atributos un poquito. ¿Cuál crees que es el atributo que más se resalta de Dios en la Biblia? Quiero que me mencionen solo el atributo, sin decirme la razón. Por ejemplo, yo creo que el que más se menciona es la paciencia, por ejemplo, ¿cierto? Así Bueno, que, hola. hola Eh, hermana. Adelante. yo creo que el que más se menciona es que Dios es inmutable. Ok, Yo creo que el que más se menciona es que Él es santo. ok, Es Yo pienso, misericordioso. yo iba a decir eso, misericordioso. misericordioso también yo. Rosalba ahí, Misericordioso también. Rosalba Walter, misericordioso. Walter también dijo misericordioso, ¿cierto?
Sí, pastora. ¿Quién más? Jefferson, Justo, Dios justo. Joan dijo justo. Amor, digo yo. Amor. Ok, sí. Santo. Santo, ¿quién dijo santo? Por aquí el de Colombia. Desde Bogotá, de Anderson. Y yo pienso Desde que Puerto Rico, santo. ¡Aleluya! Bueno, de Bogotá santo, de Puerto Rico santo y Marcela. yo pienso que el que más se menciona es que Él es la fuente de toda bondad y del amor. Listo, bondad, bueno y amor. Muy bien. ¿Falta alguien? ¿O ya? Pues, de hecho, una vez leí un libro que se llamaba El nombre de Dios. Creo que no lo mencionaron, pero es misericordia. Y me pareció interesante el nombre, le llamó la atención, lo leí y pues sustentaba cómo a través de las escrituras la misericordia del Señor por el pueblo de Israel pues estaba en cada página prácticamente de las escrituras. Entonces para este autor era el atributo como que más se menciona o resalta en las escrituras es la misericordia. Lo que pensamos es que las escrituras claramente intentan dar el debido énfasis a cada uno de los atributos de Dios, aunque quizás uno se mencione más que el otro, pues realmente no es el hecho de que se quiera resaltar más de Dios cierto atributo, sino también dependiendo de la necesidad. Las personas necesitaban conocer a Dios como y el Señor se fue revelando como ese Dios. Así que quizás si pensamos, no, en la Biblia se menciona más que Dios es misericordioso. Se me abrió la puerta. Misericordioso, es porque él o la misericordia es, es el atributo más grande de él. No es así. Todos los atributos pues se mencionan en las escrituras, por ello nosotros podemos conocerlo y pues todos ellos son importantes. Nos llaman la atención y a nosotros nos habla quizás uno más que otro, pero todos son realmente importantes. En cuanto a los atributos de Dios, ya hemos hablado de alguno de ellos. En la mayoría de casos, pues hay diferentes opiniones, pero hay dos divisiones generales para hablar nosotros de los atributos de Dios. Están los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Han escuchado ustedes al respecto? No, señora, pastora, La en el naturaleza. material, Amén, amén, pastora, sí, claro. en la ¿Sí? lectura no menciona los atributos, pero en la lectura que yo tengo en el material no están desarrollados los atributos. ¿Hay otro material? Sí, hermana. Estamos ahí gestionando, pero les podemos pues hacer llegar otro material para que ustedes puedan leer al respecto sobre los atributos de Dios, ¿cierto? Pero se les Disculpe, Claro. me entrometo un momentico. Esta misma noche organizo un material hablando con el pastor Fermín para hacerles llegar. Dios Ujú. mediante. Gracias, Gracias. hermano. Listo, entonces ustedes van a poder estudiar más a profundidad. De verdad que sí les animo a que los puedan leer, que el material pues está muy clarito, pues y cualquier duda que tengan del material me la pueden hacer.
con toda confianza. Los atributos incomunicables, los atributos comunicables. Los incomunicables son aquellos que alguna analogía o semejanza tienen con la criatura, que ninguna semejanza tiene con nosotros. Es decir, son aquellos atributos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Son de Dios solamente. Ninguna semejanza o nada tienen que ver con nosotros. Los comunicables, lo contrario, son aquellos que tienen alguna semejanza o analogía con nosotros los seres humanos. En otras palabras, son aquellos que le pertenecen a Dios, son de Dios, inician en Dios, pero que el Señor en su gracia ha decidido compartirlos con nosotros los seres humanos. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, acá dicen que los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios, Dios como ser supremo. Resaltan quién es Dios, los incomunicables, los que le pertenecen solo a Dios. Y los atributos comunicables acentúan el hecho de que Él entra en diversas relaciones con las criaturas. Resaltan en el hecho de que el Señor se ha querido comunicar con nosotros, por eso comunicables. En esa comunicación implica compartir, entonces el Señor ha compartido alguno de sus atributos. Maravilloso esto. No solo se relaciona con el ser humano, no solo se relaciona y ha querido entablar una relación con nosotros, también comparte de sus atributos con nosotros, cosa que de una u otra, de otra manera eso no era posible, porque los atributos le pertenecen y su inicio, su origen son solo del Señor. Pero Él ha compartido algunos de ellos. ¿Alguna duda? Vamos a mirar algunos ejemplos, pero ¿alguna duda en cuanto a un término, el concepto? Yo tengo por acá, vamos a ver si nos quedó un poquito claro. La hermana Rosalba. Hermana, Dígame. ¿usted qué cree? ¿Que inmutabilidad es un atributo comunicable o incomunicable? Yo diría Incomunicable. que incomunicable porque Dios es el único que no cambia. Excelente, muy bien. Inmutabilidad es, sí, Dios es el único que no cambia. Nosotros cambiamos todo el tiempo, pero Dios es el único que, como tenemos el lema de la cuadrangular, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a ver el siguiente. A ver al hermano Walter. ¿La omnipotencia de Dios es comunicable o incomunicable, hermano? ¿Está por ahí el hermano? Sí, aquí estoy, pastora. ¿La omnipotencia es comunicable? ¿O incomunicable? ¿Qué crees? Comunicable, ¿no? ¿Crees que es comunicable? Incomunicable. Para mí, incomunicable. Ajá. Omnipotencia es que todo lo puede, ¿cierto? Sí. Y el único que puede todo es Dios. Entonces, Ok. los incomunicables, solo de Dios. Los comunicables son los que Él ha compartido con nosotros, los seres humanos. Entonces, omnipotencia es Incomunicable. incomunicable. Con el siguiente, la hermana
la esposa del hermano Walter, pero yo miro acá. Está por ahí la hermana María Fernanda. Pastora, estaba conmigo aquí un momento, pero no está. Acabo de salir, le tocó algo aquí. Ok, la hermana, ya le pregunté a la hermana Rosalba, ¿cierto? Maerlene, bondad, hermana. Yo creo que la bondad es comunicable porque también los seres humanos podemos ser bondadosos. Ajá, muy bien, excelente. La bondad en perfección es de Dios. O sea, este atributo tiene su sentido pleno en Dios, pero pues el Señor en su gracia permite que nosotros también tengamos bondad y somos llamados a ser bondadosos. Y fruto del Espíritu Santo, una de sus características es la bondad, así que nos compete a nosotros. El siguiente, hermano Anderson, infinidad. Infinitos, pues ese es de incomunicable. Dios es infinito. Sí, ¿Es, es, ¿es qué? es incomunicable. Ok, incomunicable. Solo Dios es infinito. Dios infinito, y su infinidad es su presencia en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, en cuanto a todo, pues el Señor no tiene límite. Muy bien. Hermana Marcela, inmensidad. La inmensidad del Señor es incomunicable. Ay, Perfecto, incomunicable. Solamente el Señor es inmedible. inmenso. Justicia, hermano Jefferson. Bueno, justicia, yo digamos, lo colocaría en los comunicables, Ajá. ¿sí? Porque también los seres humanos tenemos eso de parte de Dios, aunque Ajá. no en su plenitud ni en su totalidad, sí, hay que aclarar. Muy bien. Tan siquiera tenemos el llamado a ser justos, ¿cierto? Creo que de lo que Amén. más cuesta y más en un mundo donde vemos es corrupción, pero pues el Señor llama a ser justos y nosotros como la luz, la sal, tenemos ese llamado a ser justos en las cosas pequeñas, en las cosas más grandes, en todas. Entonces, sí, definitivamente la justicia la conoceremos plenamente y la conocemos plenamente es en el Señor. Muy bien, a ver, ¿quién está por aquí? Que no haya participado. Eh, Pastor Pedro. ¿Quién dijo Pastor Pedro? Jefferson le quiere ayudar al Pastor Pedro. Aquí veo a Lisette. Si está por aquí. La aceidad o al que desee. Quizás no lo escuchamos tan seguido, la aceidad de Dios. ¿Alguien sabe de qué se trata la aceidad de Dios? Sí, Sí, señora, señora. por acá, aleluya. La Sí, aceidad viene de uno mismo. Él la es por sí existencia de mismo Dios. y en él mismo Existe por es el sí único mismo. que puede ser en sí mismo. Sí, ¿quién estaba hablando que no vi aquí? De a uno mejor, ¿cierto? Es que es en sí mismo, o sea, él por El sí hermano mismo es Dios. Jefferson, ¿cierto? En sí mismo él es Dios, en sí mismo él es santo, nosotros no podemos, en nosotros mismos no somos nada, pero él sí Exacto, es todo y sigue siendo todo en él mismo. así es. Dios no necesita a nadie para existir. Dios existe por él mismo. De esto trata la aceidad. Dios existe por él mismo. Nosotros no Sin existimos Dios, por nosotros mismos. Nosotros existimos por Dios, por su gracia. Nos sostenemos por él, para él. Pero Dios existe por él mismo. Entonces, esto es aceidad y es un atributo
Incomunicable. Perfecto. Incomunicable. Ajá. La sabiduría. Ya vamos a hacerlo entre todos. Y es comunicable. ¿Comunicable o incomunicable? Comunicable porque somos llamados a ser sabios, a buscar la sabiduría. Comunicable porque dice la palabra de Dios que pidamos sabiduría y Él nos la dará. Ajá, así es. Entonces, pues es un llamado y pues, el hecho de estudiar es porque queremos cada día conocer más al Señor, así que el Señor en su gracia nos ha compartido de su sabiduría. Veracidad, verdad. ¿Qué creen ustedes? Para mí es comunicable. Ujú. ¿Quién da más? Incomunicable. Comunicable. Incomunicable. Sí. Incomunicable. Incomunicable. Él es el camino, la verdad y la vida. La Aleluya. vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y en Él está la verdad, ¿cierto? Ajá. Ujú. ¿Verdad? Listo. Además, eso Él de se la proclamó verdad, como la verdad, ¿no? sí, y a nivel humano, pues filosóficamente se explica, ¿sí? Que la verdad y explican, y hay muchas teorías, entonces, pues, en este caso es incomunicable para nosotros, hablando desde el punto de vista del Señor. Ajá. Nosotros podemos decir que nosotros estamos llamados a hablar con verdad, ¿cierto? A decir la verdad. Pero el único que es la verdad es el Señor. La verdad, que siempre ha existido la verdad como persona es el Señor. Estamos llamados nosotros siempre a hablar con verdad, pero no implica pues, que este sea como parte de este atributo. Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Nosotros definitivamente eh, no por nosotros, por el Señor mismo. Santidad, Entonces lo dejamos como incomunicable, ¿sí? sí, como incomunicable, ¿cierto? Teniendo claro que estamos, pues obviamente llamados a decir siempre la verdad. No, no, solo es el Señor, entonces, no, siempre llamados a hablar con verdad, pero en este como atributo, pues no se refiere a este llamado que tenemos nosotros, sino es algo que el Señor le pertenece solo al Señor. La verdad es el Señor. Si fuera comunicable, fuera como nosotros somos parte de esa verdad, y no es así. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Santidad. Incomunicable. Como atributo incomunicable. Incomunicable. Comunicable porque dice su palabra, sed santos. Ujú. Aleluya. Comunicable. Muy bien, comunicables. Tenemos el Comunicable. llamado a ser santos. El Señor es el único santo que nosotros podemos decir sin pecado, Dios. Pero eso de que el Señor nos comparte de su santidad nos hace santos. En la Biblia se refiere a como a dos procesos. Estamos en el proceso de santificación. Cada día nosotros debemos crecer en ese proceso de santificación, pero a la vez, como Pablo se refiere a los hermanos en las iglesias, los santos que están en. Entonces, ya el Señor por su obra nos ha hecho santos, lo que implica, ¿cierto? Que estamos en ese proceso. Me queda la duda de la veracidad, Ajá. porque bueno, si Dios es el único verdadero, Jesús es el Ujú. camino, la verdad y la vida, pero nosotros también hemos sido llamados a vivir en la verdad, a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Ujú. Él se refiere a que solo Él es la verdad, y la Ajá. verdad es creer en O sea, Cristo. tenemos que hablar de la verdad, o sea, tenemos que hablar de Él, no que hablemos de nosotros. De Eso nosotros, entiendo. exacto. Pero Sí. estamos hablando de la veracidad como atributo. Y también Ah, nosotros cuando nos comunicamos con los demás, estamos llamados a ejercer el don de ser veraces, de hablar con veracidad, de hablar con verdad.
pero la aprendemos a través de Él siendo la verdad, es la que nosotros comunicamos. O sea, nosotros, el fundamento No de pasa con la nosotros es la santidad. verdad, que la verdad pues es Jesús como tal. Pero si nosotros nos pudiéramos fundamentar en nosotros mismos como fundamentarnos en ser sabios para abordar un tema o algo así, pero Sería, no nos podríamos fundamentar en nosotros mismos o cimentar en nuestra propia veracidad. Ese es el punto. De la Sí, misma manera que no nos Pero, podríamos fundamentar en nuestra propia santidad, porque nuestra santidad viene de Dios. Entonces, me por queda eso es ahí que esas dos son incomunicables porque pertenecen directamente al Señor, la santidad y la verdad. Sí, pero Él es el único que es 3 veces Jefferson, santo. e Eso es intervengo. un tema hermoso, sí. Adelante, Jefferson. ok, gracias, qué pena, pastora. Tranquilo. No, sí, lo que están diciendo los hermanos Marcela y Anderson, eh, aquí en cuanto a veracidad y santidad, realmente pues sí, perdón, en santidad recordamos que es comunicable, ¿cierto? Quedamos que era comunicable, es comunicable. Aunque sabemos que la santidad es de parte de Dios, o sea, es de Dios y proviene de Dios, nosotros somos llamados a ser santos. Y también me uno a lo que dice la hermana Marlene Morales, es muy cierto la veracidad. O sea, yo aquí estoy leyendo veracidad de un diccionario normal. Dice la veracidad es un requisito fundamental para el desarrollo de un trabajo académico íntegro, ya que implica el cuidado de la relación comunicativa con otros y la transparencia y claridad en el proceso. Eso es algo que si lo vamos a ver en lo que es los comunicables, son aquellos que tienen alguna analogía con las propiedades del ser humano. Entonces podemos decir, en otras palabras, que la veracidad tiene que ver también con nosotros. O sea, si es de Dios, la verdad es de Dios, proviene de Dios, pero tiene que ver también con nosotros. Nosotros tenemos que decir la verdad, ser verdaderos, hablarlo con la verdad. Ujú. de acuerdo con el hermano, porque la palabra dice, nos Ay, qué- enseña que conozcamos la sí. verdad y que la verdad nos traerá la libertad. Y en muchos de los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de las situaciones que vivimos a diario, la veracidad de nuestras palabras juega un papel fundamental en nuestras vidas. Ujú. Así es. Y le agrego Y algo más, qué pena, pastora. En los incomunicables son aquellos que ninguna analogía tienen con la criatura. O sea, aquí nada la que ver. veracidad sí tiene alguna analogía con nosotros. Ujú, ujú. Sí, y es verdad. Sí, 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 hermanos. El hecho de que se refiere y lo comparte, que nos hace ese llamado a nosotros. Estamos llamados a hablar siempre verazmente, pero pues como los otros, igual que santidad, su perfección en el Señor, ¿cierto? Pero si hablamos como identidad, es decir, creo que acá estamos mezclando dos cosas. Y una cosa son los nombres de Dios y otra cosa son los atributos de Dios. De pronto en la otra les voy a compartir sobre los nombres de Dios y las diferencias entre los nombres y los atributos. En este caso son los atributos, características de Dios, ¿cierto? Y los nombres es parte de su persona. Entonces, sí, sí, tienen razón y muy bien, gracias por verlo allí, hermana Rosalba, creo. No, Dice, bueno, fui la primera que Amén. dijo que era comunicable. ajá, entonces, Herma- veracidad, no como nombre, ¿cierto? Como nombre solo es del Señor y solo es de Jesús, Jesús es la Ujú. verdad. En la próxima Ujú. clase me acuerdo y lo abordamos cuando les voy a hablar sobre los nombres y la diferencia. Pero como un atributo, sí, es verdad, es comunicable porque estamos llamados a hablar Mm, nosotros con claro, verdad. sí, Igual que señora. santidad, ¿sí? Amén. Únicamente le pertenece al Señor, pero estamos llamados a hablar, perdón, a ser A santos. vivir en la verdad. Ajá. Soberanía, Ese sí es incomunicable. Él es el ajá, Comunicable, sí, único sí. soberano. así es. Más fácil, soberanía solo del Señor. Omnipresencia, ya lo hemos hablado, ¿cierto? También. El hecho Es de que de el él. Señor es espíritu. Eternidad, De él. Comunicable.
También es espinoso, Somos ¿cierto? eternos, somos llamados a vivir en la eternidad con Cristo. Somos seres Sí, eternos. Independientemente del lugar al que vaya, el ser humano vivirá eternamente y para siempre. sí, pero eternidad tiene que ver también no solo con el fin, sino con el inicio. Ah, bueno, ya sí. Ahí sí. Inicio y fin. Entonces, Porque cuando hablábamos de infinidad, ahí sí ese es únicamente y exclusivo de Dios. Pero cuando Ujú. hablamos de eternidad, también una parte fue otorgada al hombre, porque él dice que él nos conoció desde el antes, desde el principio. Ujú. Pero Desde el hecho de Pero tenemos muerte, o sea, nosotros conocemos algo que se llama muerte, y al este tener cuerpo. muerte no tenemos eternidad, Ya ¿sí? no hay Tenemos una eternidad. vida eterna en Cristo Jesús, pero como si no somos eternos. O sea, ¿por qué? Porque dice que hasta 120 años el hombre y perezca, ¿sí? O Dijo. sea, cuando dice que perezca es que no es eterno, sino pues sería eterno si no hubiera probado de pronto el fruto, sí. Si no fuera por la muerte. Como dice Bueno, un si sabio lo vemos poeta, así. nadie es eterno en el mundo. Inicio, todos nosotros tenemos un inicio, un fin. El Señor nos ha compartido, pero no es el hecho de una característica, sino es un precioso regalo, ¿cierto? El hecho que vamos a pasar con Él la eternidad, pero no de este cuerpo, no que nos pertenezca a nosotros y a este cuerpo, porque este cuerpo tuvo un inicio, podemos nosotros decir cuándo. Bueno, no a ciencias ciertas, ¿cierto? Pero cuando nacimos, el dato, y pues el Señor es el que sabe cuándo va a terminar, aunque nuestro espíritu, nuestra alma estará con Él. Y inclusive Omnisciencia, nuestros cuerpos serán transformados, entonces no hay eternidad. Se rompe la línea de la eternidad. sabemos cómo será. Sí, omnisciencia, Incomunicable. así es. Muy bien, muchas gracias hermanos por el tiempo. Les invito a que ustedes cuando oren traten de pensar en los atributos del Señor que ustedes más meditan, si es un atributo comunicable o un atributo incomunicable. Y creo que esto nos habla de la visión que nosotros tenemos del Señor. El Señor grande, excelso, sublime, le ha placido comunicarse con nosotros. Les comparto, a ver. De hecho, para que se pongan al día con sus trabajos, les voy a dejar solamente una tareita. Es ver un video que el enlace está en el manual, pero se los voy a compartir con el hermano Mario para que les llegue con mayor facilidad el enlace. Listo. Y en la próxima sección hablamos un poquito, pero saquen el tiempo solo para ver este video. Si alguno ya lo vio, lo puede volver a ver, que me encanta. ¿Alguna duda, pregunta?